Finalizamos la lección con este último capítulo para ahondar en la función de la médula. Y quiero comentarte de partida que veremos en la función más bien motora y luego hablaremos en parte de la sensitiva. Quiero comenzar con este concepto muy conocido en el área de la neuroanatomía y que es la vía final común. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que en la médula nosotros encontramos en el cuerno anterior neuronas motoras, ya lo sabes. Pero te quiero definir más el detalle y que estas neuronas se llaman en realidad motoneuronas inferiores y tienen la característica fundamental de que con su largo axón van a inervar, van a contribuir al control de la fibra muscular de un determinado músculo. Dicho sea de paso, entonces los músculos están conformados por fibras musculares, que pueden variar en número, por supuesto, dependiendo del músculo. Entonces, una motoneurona controla una fibra muscular en particular. Interesante eso. Y por lo mismo tenemos aquí que este control medular es fundamental, porque aquí en la médula, en el cuerno anterior, es donde se produce la activación del músculo y déjame decirte que por lo general la médula trata de activar o tener activos estos músculos siempre. Es interesante aquello. A esto se le conoce como vía final común porque aquí es donde se produce el control. Ya te lo he dicho, la médula quiere activar el músculo casi siempre y por lo mismo tiene que haber un control sobre este mecanismo. Lo segundo que te quiero plantear es que junto con esta vía final común hablamos de circuitos locales. Comprenderás, como ya lo he dicho, que un músculo está conformado por varias fibras y cada fibra necesita una motoneurona inferior que lo comande. Eso quiere decir la inervación, o sea que se encarga de procesar ese estímulo o respuesta. Bueno, en este caso entonces el circuito local habla acerca de que, por ejemplo, un músculo que suponte tenga una X cantidad de fibras tendrá una X cantidad de motoneuronas inferiores y estas se pueden ver agrupadas espacialmente de forma organizada. Entonces los circuitos locales de la médula ayudan a esto, a que haya una coordinación y una organización de los movimientos. Muy importante, porque si, por ejemplo, se quiere activar ese músculo de forma completa, se ubicarán todas estas motoneuronas. Si se quiere activar la mitad del músculo, o dicho sea de otra manera, se puede activar más potente o con menos fuerza, bueno, se reclutarán más o menos de estas motoneuronas que son específicas para ese músculo en particular. Y no solo eso, te quiero contar en esta otra imagen que la musculatura de nuestro cuerpo está también organizada desde el punto de vista espacial acá en la sustancia gris del cuerno anterior de la médula. ¿Cómo? Por ejemplo, en la musculatura más central de nuestro cuerpo, estoy pensando en los músculos de la espalda que me permiten estar ahora sentado, erguido, están situados sus motoneuronas que las controlan más centrales, aquí, más cerca de la línea mediana. Mientras que si nos vamos alejando con músculos de otras zonas, y se pone aquí el ejemplo gráfico del miembro superior, suponte los músculos del hombro. O sea, ahí tenemos músculos del hombro que tienen sus motoneuronas ubicadas más mediales, más cerca del medio. Mientras que las motoneuronas que controlan los músculos de la mano estarán ubicadas más lateralizados. Importante eso entonces, una distribución espacial que permite que cuando necesitemos hacer un cierto tipo de movimiento, se recluten estas motoneuronas en particular. Y es por ello que la médula espinal contribuye no solo a la activación, sino también a la coordinación de los movimientos, para que se produzca un movimiento coordinado también, por cierto. Pero ya te lo dije, o sea, tenemos una motoneurona inferior con la necesidad de activar siempre al músculo. ¿Cómo es que puede haber un control sobre la misma? Y aquí es donde aparece otro concepto llamado motoneurona superior. Es decir, que en centros superiores, para este caso el cerebro, va a activar o permitir que se active la motoneurona inferior. Te lo explico. Si tú quieres hacer un movimiento voluntario, como con tu dedo índice, pulsar la pantalla para colocar pausa o teclar una tecla de tu dispositivo. Bueno, tú estás enviando una información, estás iniciando y modulando ese movimiento. Que nace en la corteza, tú haces ahí el interruptor de activar o permitir que se active el músculo. Se inicia el movimiento ahí en la corteza de forma consciente. Entonces aquí tenemos una motoneurona superior que baja desde la corteza con su largo axón y permite que la motoneurona inferior actúe sobre el músculo.
y se produce entonces un movimiento que es iniciado y modulado por estos centros superiores. Es muy importante aquello, porque ¿qué pasaría si se pierde la comunicación de los centros superiores con la médula? Bueno, la médula puede seguir ejecutando movimientos, sí, tal cual. De hecho, puede ejecutar movimientos que suelen ser más o menos coordinados. Estoy pensando, por ejemplo, en la deambulación. O sea que se han hecho experimentos donde en un animal de experimentación se ha eliminado, ¿cierto?, esta comunicación y el animal tiende a deambular, o sea que sigue haciendo un movimiento de desplazamiento, pero sin un objetivo claro. ¿Por qué? Porque a nivel cortical del cerebro es donde se produce el inicio y la modulación y darle un sentido a ese movimiento. Vamos con otra parte y que tiene que ver con el funcionamiento a nivel medular, y esto es del arco reflejo. Aquí el arco reflejo engloba en realidad varios reflejos, algunos de ellos conocidos como el reflejo miotáctico que estamos viendo acá, o el reflejo sensoriomotriz que veremos después, pero en definitiva el mecanismo es más o menos similar. Fíjate cómo podemos distinguir acá que lo clásico que todo el mundo conoce es ese golpeteo con un martillito a nivel de la rodilla, donde se estimula el tendón patelar y se produce una patada, ¿cierto? Bueno, aquí se puede hacer en realidad en cualquier músculo, en cualquier tendón donde se pueda acceder a estimular mecánicamente. Aquí se pone el caso de los músculos de flexión del antebrazo, el bíceps braquial, bien digo. Y acá tenemos la estimulación del tríceps, que es un extensor del antebrazo. Da igual el concepto porque el funcionamiento es el mismo. Fíjate cómo una estimulación mecánica en el tendón activa a los receptores ubicados dentro del músculo, que están asociados a esa estimulación mecánica, y son receptores de una neurona sensitiva ubicada en el ganglio espinal. Importante acá, el ganglio espinal entonces tiene un acúmulo de neuronas sensitivas o aferentes. Esta neurona que recibe la información luego envía su axón hacia directamente el cuerno anterior de la médula, donde se ubica la motoneurona que controla este músculo. ¿Y qué hace entonces? Permite que lo active y se produce el movimiento. Para este caso, por ejemplo, la flexión del antebrazo, o para el otro caso será la extensión del antebrazo. Pero el funcionamiento es el mismo. Fíjate cómo en ocasiones esta neurona sensitiva es capaz de pasar parte de la información hacia vías superiores, que pueden ser o no conscientes. Pueden pasarse a centros inferiores, como pueden ser el cerebelo, para hacer una coordinación más precisa de este movimiento, y no necesariamente que tú seas consciente de aquello. Y acá tenemos el que hemos descrito en varias oportunidades, me refiero al arco reflejo, o dicho en algunos textos como sensorio motriz. ¿Por qué lo vamos a explicar ahora? Porque si bien es cierto, parece un funcionamiento sencillo, te vas a dar cuenta que no lo es tal. De hecho, tiene una mayor complejidad que el que vimos previamente. Nota cómo se puede activar un receptor, para este caso de dolor, en la mano, a través de esta alta temperatura. De inmediato se activa el receptor de dolor que descarga esta dendrita que viene de la neurona sensitiva ubicada otra vez en el ganglio espinal. Esta neurona sensitiva envía su axón hacia el cuerno posterior de la médula. Fíjate, donde se halla una neurona intercalar, neurona de asociación o también llamada simplemente interneurona. Importantísimo, porque esta neurona intermedia que está situada en el cuerno posterior de la médula ahora envía su axón hacia el cuerno anterior de la médula y recluta al músculo que necesitamos para alejar esta mano del estímulo doloroso. O sea que no es menor que esta neurona de asociación va a estar activando a las motoneuronas que se necesitan en este caso para hacer la flexión del antebrazo y con ello alejar a la mano del estímulo doloroso. Entonces ahí vemos cómo se activa la motoneurona que va a activar finalmente el músculo y producir el movimiento. ¿Por qué es más complejo? Porque si te fijas, primero la neurona intercalar está reclutando a las motoneuronas precisas que necesitamos para ese movimiento. Pero ojo que esto va más allá, porque así como se reclutan las motoneuronas que producen la flexión del antebrazo, también se van a impedir el accionar de las neuronas que producen la extensión, que el movimiento antagonista. ¿Para qué? Para que se produzca un movimiento más potente, más fuerte. Y de hecho pasa un caso más, y con esto quiero cerrar, porque resulta que en este reflejo también se suma
el caso, por ejemplo, de lo que sucede en el miembro inferior. Lo hemos conversado. Si te golpeas el pie, vas a retirar el pie de ese estímulo doloroso también. Y se produce todo esto que ya hemos explicado. Pero además, la interneurona es capaz de comunicarse con el cuerno anterior del otro lado para producir la contracción, por ejemplo, de los músculos extensores de la pierna. Del lado, suponte que te pegaste en el pie derecho. Fíjate que en el miembro inferior izquierdo se produce una contracción de los músculos extensores. ¿Para qué? Para que esa pierna izquierda se tense y con eso pueda recibir todo el peso del cuerpo, porque momentáneamente has perdido, ¿cierto?, el apoyo con ese pie derecho. Importante entonces cómo los reflejos que se median acá a nivel de la médula espinal pueden ser más o menos simples según tu perspectiva, pero involucran varias estructuras. Y dicho sea de paso, también parte de esta información sube hacia centros superiores para que sea consciente. El último detalle que te quiero dejar de las vías aferentes, o en este caso de los estímulos sensitivos que se conducen vía médula. Acá en la médula tenemos información que viaja desde los receptores y que va a ser procesada en algún centro superior. Por ejemplo, aquí tenemos la estimulación de los folículos pilosos, receptores de presión, receptores de tacto, que viajan vía médula y que de hecho parte de esa información se procesa aquí en la médula, pero luego se envía rápidamente hacia la corteza cerebral, por ejemplo, para que sea consciente. Importante entonces como la médula también constituye una vía de paso, una, entre comillas, autopista, para que circule esta información y también descienda.